digan loco, la luz de Cristo yo voy a mostrar. Vamos a formar el party, esto se va a descontrolar. Aunque a mí me digan loco, la luz de Cristo yo voy a mostrar. ¿Estás listo? Dime si estás listo. Pregunto si estás listo. 1, 2, 3, brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Don John, Carlos Herrera. Somos duros como la madera. No representamos a cualquiera. Somos de la verdadera. La fiesta acaba de empezar y nadie nos va a poder parar. Un party de cristianos, seguro que esto se va a descontrolar. Ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta, solo por ti. Y es que tú me viste, ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta, solo por ti. Estamos de fiesta. Contanos un poquito Amén. qué ha hecho el Señor en tu vida, Fede. Amén. Yo quería contarle mi testimonio y que sea de bendición, ¿sí? Hace 5 años llegué a los caminos del Señor, triste, mal, y me drogaba mucho, robaba mucho también, estuve preso también, y yo recuerdo que me drogaba, peleaba, y en la calle recibí muchos tiros, y después de eso también, yo recuerdo que de los balazos que me habían dado, pues pasaron 3 meses y volví a salir de vuelta y en un baile voy de vuelta, otra puñalada más. Y justo en ese momento, antes que me den la puñalada, unos compañeros nos íbamos a la fiesta de la sandía y yo recuerdo que mis amigos se subieron en un auto, se fueron a la fiesta de la sandía y en ese momento yo no subí, pero fue ese mismo día que me dieron la puñalada y recuerdo que esos jóvenes, 5 amigos míos que iban en el auto, murieron y yo quería darle gracias al Señor. Llegué muy mal, triste, vivía peleando de los 14 años que me drogaba y conocí al Señor y el Señor me cambió todo. Así que quería darle las gracias y también estuve en un centro de rehabilitación pudiendo cambiar, pero ¿Qué fumabas? ¿Con qué te drogabas? ¿Cómo empezó? ¿En qué edad empezó todo eso en tu a los vida? 14 años fumaba marihuana. Después consumí cocaína y tomaba una ensalada de pastillas, le hacía clonazepam, ribotril, toda esa pastilla. Y andaba perdido, semanas y semanas andaba perdido. Pero bendito sea el día que conocí al Señor. Así que hoy estoy acá dándole la gloria y la honra al Señor. También pude tener el privilegio de casarme, tener un noviazgo sano en los caminos del Señor, que yo no sabía lo que era amar, pero el Señor me enseñó a amar, me dio una esposa, me dio una hermosa princesa también, pero yo dispuse de mi corazón. ¿Y hace cuánto que llegaste a los caminos de Dios? 5 años más. ¿Y cómo fue? ¿Te invitaron? Me ¿Cómo invitaron. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue tu encuentro con Dios? Yo estaba trabajando un día y se acerca un hombre y me dice, me invita a ir a la Catedral de Milagro. Y le digo yo, sí, voy a ir. Y yo recuerdo que él me dice, yo te iba a pasar a buscar el día jueves, 8:30 la reunión. Bueno, fue. Y yo estaba con mi junta ahí, no quería soltar. Así que bueno, y un día dispuse yo solo de ir, porque 3 veces estuvo diciéndome que iba, y fue, pero un día dispuse yo voy a ir. Y fui. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui, no oraba,
estaba serio nomás. Y a la tercera vez que fui, yo recuerdo que fue una experiencia hermosa con el Espíritu Santo, porque yo era de corazón duro y venía, como decían en el barrio, el fe de matón. Pero yo recuerdo que estaba ahí y por allá miro y venía el pastor Joe. Y cuando lo veo al pastor Joe, siento una calentura en mi corazón y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí me quebranté, me senté y yo decía, ¿qué me está pasando? Sentiste el fuego del Espíritu Sentí el Santo. fuego del Espíritu Santo. Y eso fue hermoso poder sentir. Lo primero que el Señor me dio fue el gozo, una tranquilidad. Porque yo recuerdo que andaba en la calle, cuando andaba perseguido, armado. Y todo el tiempo peleaba con la policía, si no era con la policía, en mi casa, con mi papá. Y así era una vida sin el Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque hasta en la cárcel estuviste y una vez Sí. me contaste que estuviste al borde de la muerte, que alguien casi te mató, o sea, te daba balazos, pero no había balas, no sé cómo fue. En ese entonces estábamos peleando con este chico, que ahora nos hablamos, que va a llegar a los caminos del Señor. Y en ese día estábamos peleando así, yo tenía un cuchillo en la mano, y él tenía una pistola. Y agarra y me apunta con la pistola y me gatilla en la cabeza. 5 veces me gatillaba. Y después cuando apunta abajo, me da los tiros en las piernas. Y bueno, y después de ahí caminé 7 cuadras. Pasé por el hospital, por la policía, jefatura. Y me quería ir a mi casa y me caí 2 cuadras antes de Sangrado. Y fueron unos compañeros que me llevaron al hospital. Y Dios te salvó la vida, sí, literalmente. Ese fue el Señor. Fue Dios, porque yo creo que ya Dios te estaba trayendo, Sí. ¿no? Ya Dios te estaba marcando, o sea, debiste haber estado muerto por todo lo Así que es, te pastora pasó. Karen. Y vos hoy, después de tu encuentro con Dios, después de tu cambio, vos no probás una pastilla, No, nada. no. ¿Cómo fue tu cambio y cómo es ahora? ¿Cómo es tu experiencia ahora con el Señor? Y ahora estoy re bien. Fuiste a rehabilitación Fui también, a rehabilitación. pero nada te Sí. pudo sacar de las drogas. Estuve en Santa Fe 1 año, pero antes de eso estuve en un reformatorio también 1 año, cuando era más pequeño. Y después estuve en Santa Fe también 1 año. Yo me acuerdo que allá peleaba también, vivía peleando. Y un día me vine, no cumplí. Y creo cuando me vine allá me vine peor de lo que era. Si yo no hacía, no sé, hacía de las cosas más feas. Y lo más lindo de todo es que yo dispuse mi corazón, abrí mi corazón porque quería cambiar. Yo me acuerdo que lo miraba a mi hijo y él estaba prácticamente viéndome. Y yo creo que el Señor me hizo que lo mire a él para que yo pueda llegar a los caminos de él. Así es. Y el Señor es tremendo. Yo la experiencia la vivo día a día, el Señor, y me cambió totalmente. Y por eso los aliento a los jóvenes que puedan seguir, que el mundo no le va a dar nada. El Señor me sacó de allá y cuando yo miro y digo, así estaba yo. Pero bendito sea ese día que yo llegué a los caminos del Señor y le conocí. Y Fede es un ganador de almas, ¿no? Porque yo siempre digo, lo que Cristo hace en nuestras vidas es un testimonio para contar. Y no necesitamos un púlpito, no necesitamos un evento para hacerlo, sino que tiene que ser una conducta de vida. Y Fede tiene pasión por las almas. Él viene siempre con alguien, él siempre está trayendo a alguien, él siempre está llevando a alguien en federación, siempre lo veo llevando a alguien, movilizando a los demás. Y yo digo, cuando Cristo cambia una vida, porque ese es el que tiene el poder de cambiar nuestra vida, Él nos hace testificar de eso, ¿no? Y cómo es tu vida ahora, cómo estás en la iglesia con Dios, qué haces, vas a visitar a otros, vas a invitar a otros, cómo es tu tiempo ahora en la presencia de Dios. Sigue siendo hermosa, pastora. Y estamos alentando a la juventud, invitando jóvenes. Cuando me doy un tiempo, sí, estoy invitando más. Tocarle el corazón a esos jóvenes que están pasando esa situación por la que yo pasé. Y yo recuerdo un día que venía de trabajar, veníamos en la camioneta y estaba lloviendo. Y venía yo y empecé a sentir
cuerpo caliente y los miraba y lloraba. Yo lloraba y yo decía, ¿qué me pasa? Y era el Espíritu diciéndome que esos jóvenes estaban riendo, pero por fuera. Y llegué a mi casa y me dice mi esposa, me dice, Juli, ¿qué pasó? Me voy a orar, le digo yo. Después te cuento, porque sentí eso y los veía a esos jóvenes que se reían por fuera, pero por dentro estaban mal. Estaban mal porque no tienen el amor de Cristo que hoy nosotros tenemos. Y ese es el llamado del Espíritu Santo, ¿no? Para nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos por situaciones así similares, por lo general Dios nos llamó a eso, ¿no? Y vos me mostrabas un versículo porque yo te dije, Fede, ¿qué te identifica a vos? ¿Qué sentís? Porque cuando está el fuego de Dios en nuestra vida, cuando Él cambió nuestras vidas, hay pasión por predicar, hay pasión por contar, hay pasión por testificar. Y él me hablaba de la reconciliación y yo le dije, qué lindo, léelo, prepáralo, Amén. tenelo, porque esto nos va a bendecir. Sí, hay un versículo bíblico que me identifica mucho, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es palabra de Dios. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Contame, Esteban, sos atleta. Contame un poquito, presentate, contale a los chicos tu talento, porque acá hay talento. Mirá que seguimos con la temática de los talentos. Silvia que está al lado, hoy no es noche de talento, hoy es última mensual del año, pero acá hay talento, entonces desborda. Y esto es un talento. Así que contanos un poquito, Esteban. Bueno, hola para todos, bendiciones. Nada, soy Esteban Ortiz. Ya hace muchísimos años, como Caro lo ha dicho, soy atleta de jabalina de alto rendimiento. Y nada, la verdad que el Señor en esta etapa me ha sorprendido tremendamente. Jamás pensé competir y empezar a competir a nivel internacional. Así que la verdad agradecido con Dios por lo que está haciendo. Yo empecé con esto hace ya varios años, empecé en el 2012 y empecé jugando porque la verdad en el campo no conocíamos casi nada de lo que era deporte, no teníamos educación física ni nada de eso. Lo que vos hacés está dentro de la rama del atletismo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se llama? ¿En qué? Explícanos un poquito porque la verdad, perdón por la ignorancia. Bueno, la jabalina sí es un deporte de alto rendimiento olímpico. Olímpico. Bueno, es un deporte de mucha técnica, coordinación y bueno, hay un montón de cosas que realmente lleva a poder lanzar lejos. O sea, consiste en el que lanza más lejos es el que gana en la competencia. Y eso es una cuestión de aptitud, diría, ¿no? Y vos tenés esa destreza. ¿Y cómo la descubriste? ¿Cómo te apasionaste por eso? ¿Y cómo fue tu escalonada? A ver, porque fuiste escalando hasta llegar a donde estás hoy. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? ¿Quién te contrató? ¿Y cómo fuiste ascendiendo en esa carrera preciosa que muchos quizá no conocen y tienen ese talento escondido y podrían incursionar en eso, ¿no? También, porque es algo que está en auge. Sí, bueno, yo lo descubrí recién en la secundaria. En el campo no teníamos educación física, así que bueno, fue un día donde nuestro profesor de educación física, bueno, dijo, chicos, hoy vamos a hacer atletismo. Y en una de los deportes del atletismo está la jabalina. Y bueno, yo me acuerdo que agarré una caña, un palo que había en ese momento en la secundaria y lo lancé y me gustó. De ese momento, luego me dice el profesor, che, Esteban, lanzaste lejos, me dice. ¿No te gustaría participar? Y le digo yo, bueno, la verdad que sí. Y me acuerdo que faltaba un mes para lo que serían los intercolegiales que se realizan siempre. Y bueno, me acuerdo que fui, salí segundo, era la primera vez que lanzaba, quedé segundo en lo que sería el departamento. Y bueno, los primeros 2 puestos clasificaban lo que sería el provincial. Y me acuerdo que fui al provincial sin tampoco saber mucho del tema.
y éramos como cerca de 30 atletas y entré entre los 7 mejores de la provincia en ese O entonces. sea, de 30 quedaste entre los 7. Exactamente. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en el 2012 cuando conocí la jabalina. Al próximo año, bueno, el entrenador dijo, che, Esteban, ¿lo viste bien? Vamos a tener que seguir. Y bueno, la verdad que a mí me empezó a gustar cada vez más. Siempre lo hacía como un indio nomás lanzando. Nunca en ese entonces técnicamente, o sea, lo hacía porque Como me un gustaba. hobby. Claro, como un hobby, agarraba, plum, la tiraba. Miren, atento a los hobbies, chicos, ¿eh? Porque acá ya tenemos un profesional ahora. Pero bueno, vamos, seguimos. Empezamos lanzando piedra igual, así se comienza siempre. Y bueno, y recuerdo que el próximo año volví a competir nuevamente. Bueno, salí campeón en el intercolegial. Y pasa que antes del intercolegial voy y me fracturo la segunda costilla con mi propia fuerza. Y bueno, en el provincial agarré y lancé igual. Le digo, profesor, no, yo voy a ir igual, me fajo y voy. Y bueno, me acuerdo que fui y quedé cuarto el siguiente año. En el 2013, 2014 volví a ganar de vuelta el intercolegial, fui al provincial y en el provincial gané, al que ganaba siempre, bueno, le ganamos. Ahí pasó al frente. Ahí ya pasamos al frente. En el 2015 volví a ganar de nuevo, volví a ir al provincial, gané de vuelta y bueno, quedó segundo de vuelta el que ganaba siempre. Así que bueno, ya iba 2 años seguidos que salía campeón entrerriano. Y desde ahí, bueno, yo terminé la secundaria, me fui a Paraná a estudiar, a hacer el tema de barbería, que también me encanta mucho. Y bueno, me acuerdo que ahí yo en ese entonces hice una etapa, porque bueno, poder ya seguir después en el alto rendimiento no es nada barato. Pero bueno, entonces en ese entonces dejé durante 4 años, pero siempre en mi corazón ardía eso de la jabalina. Yo no puedo, no sé, irme del mundo sin decir qué hubiese pasado si hubiese seguido. Entonces recuerdo que llegó la pandemia y nos cerraron, que no podíamos trabajar y todo eso, y yo me fui al campo, y en el campo siempre hay cañas de tacuara y todo eso. Y bueno, agarré, inventé, hice mis propias jabalinas, y yo dije, pero yo quiero llegar lejos, yo no quiero quedarme con ser solamente en Entre Ríos y nada más, no, yo quiero llegar lejos, quiero seguir. Y bueno, me acuerdo que agarré, le mandé un mensaje al número 1, que sería Gustavo Osorio, entrenador olímpico, 2 medallas olímpicas. Él es tu entrenador ahora, ¿no? Sí, él es mi entrenador ahora. Yo le voy a escribir, a ver qué dice. Le mando un videíto, más o menos como yo lanzo, a lo indio. Y bueno, yo jamás pensé que él me iba a responder, sinceramente. Y para mi sorpresa, no sé, habrán pasado unos minutos y él me respondió y me dice, che, Esteban, la verdad que estuve mirando tu video y tenés algo especial, me dice, tenés algo que... O sea, técnicamente no tenés nada, me dice. Sos un indio lanzando, nada más. Pero tenés algo, tenés un brazo fuerte, en realidad no se lanza solamente con el brazo, es todo. Pero me dice, tenés una potencia que no la tienen otros atletas. Y bueno, la verdad que me gustaría entrenarte. Yo saltaba en 2 patas. Encima me llamó, yo tampoco pensé que me iba a llamar ni nada por el estilo. Y bueno, recuerdo que le dije que sí, que obviamente quería entrenar con él, ¿quién no? Me dice, lo único que yo te pido es disciplina y que seas responsable. Porque Y ahí entra, ¿dónde entra el cuando no tengo ganas? Hoy no Tal me cual. levanto, hoy me clavo 1 kilo de helado, hoy no voy. Donde ahí la disciplina responde, ¿no? Por ese cambio de emoción, por esa inestabilidad. Eso es lindo, ¿no? Exactamente. Y bueno, Te empezaste a recuerdo- sacrificar ahí. Exacto, es un sacrificio con gusto a la vez, porque también disfrutás de cada proceso. Exacto. Disfrutar de cada proceso... De es avance, ¿no? De es lo que- crecimiento. sí, es hermoso. Y de bueno, ahí para acá, entonces, de ¿hace ahí- cuánto que estás con ese entrenador y ya cómo es Eh, el tema de que de estoy- tu oportunidad de ahora? Exactamente, es que estoy con él, ya va a ser 2 años y medio. Y bueno, él me empezó a entrenar virtualmente porque no se podía viajar ni nada. Pero era impresionante cómo avanzábamos. Semana a semana avanzábamos. Y él me decía, Esteban, no me quiero imaginar cuando vengas acá entonces. Y bueno, luego de eso, que se abrieron el tema de los micros y demás, empecé a viajar a Buenos Aires, a concentrarme ahí. Y bueno, me quedaba una semana entera allá.
entrenábamos 7, 8 horas por día, que no estaba acostumbrado a eso tampoco. Y bueno, después luego volvía y seguía entrenando en Federal y trabajando. Y bueno, luego de eso competimos un provincial que se hizo en Concepción del Uruguay. Y bueno, gané, después de 4 años volví y gané. Y luego de eso competimos en Mar del Plata, salí tercero, estaba el número 1 de Argentina y su campeón olímpico también, que era el hijo del profesor, que también compite contra nosotros. Y bueno, de ahí seguí. Y cuando estaba en mi mejor momento, que fue en diciembre, que estaba del año pasado, que estaba lanzando arriba de los 60 metros, que era una buena marca ya para entrar a los sudamericanos, voy y me fracturo el peroné. Y bueno, y aparte de eso, todo lo que había pasado en mi familia también, ya venía con un poco de carga, cosas Vos así. viviste todo el duelo de tu mamá también, el 2020 fue, 2021. Exactamente. Y bueno, venía con todas esas cosas. Y voy y me fracturo. Yo digo, wow, ¿qué pasó? Señor, si realmente vengo tan bien, ¿por qué ahora justo me vengo a fracturar que tengo que, justo ya a los 3 meses tenía que hacer la marca que estábamos haciendo en las competencias para poder entrar al sudamericano? O sea, estaba pasado, estaba re Ahí bien. debías desistir y abandonar. Ahí es donde por ahí uno entra a pensar y dice, ¿sigo o no sigo? Pero realmente ahí es donde hay que ser más fuerte que nunca, levantarse con más fuerzas, con más ganas, porque no muchas veces tenés ganas de entrenar. Los lunes nadie tiene ganas de entrenar. Pero cuando estás ahí, lo das todo. Cuando estás ahí entrenando, lo das todo. Así que bueno, me recuperé súper rápido. Los kinesiólogos decían que rápido que te recuperaste, o sea, el traumatólogo, o sea, pasaron 2 meses, yo ya estaba caminando de nuevo. Empecé a trabajar, todo con muleta igual. Y a los 4 meses ya estaba de vuelta entrenando, obviamente recuperando mi talón, mi peroné. Y bueno, y en octubre de este año volví a competir de nuevo. Clasificamos, o sea, para mi sorpresa, me fui al Nacional de Mar del Plata. Ese día éramos 22 atletas y para mi sorpresa salgo quinto ese día. O sea, venir de una lesión, salir quinto ya era mucho. Yo decía, wow, al final volví mejor que antes. Luego de eso volvimos a tener otro nacional más, que fue en Rosario hace 1 mes y medio. Y ese día gané, salí campeón nacional y superé mi marca personal del año pasado cuando estaba mejor. Luego volví a ir a otro nacional más, luego de 3 semanas de ese, volví a superar mi marca de nuevo. Y decía, wow, señor, qué tremendo. Realmente después de todo ese proceso que a nadie le gusta, realmente se pudo ver la mano de Dios como me levantó de nuevo y más fuerte que antes. Y nada, acá seguimos entrenando a full. Mi entrenador decía, estaba muy sorprendido porque no se esperaba que vuelva tan bien. Y bueno, y ahora, para mi sorpresa, hace unos meses, hablando con mi entrenador, y me decía que para poder seguir en el alto rendimiento y poder entrar a otras competencias internacionales, se abría la puerta de ir exactamente a España a representar a un club en Barcelona que se llama el Rugby. Y nada, la verdad que jamás pensé que se iba a dar tan rápido luego de todo lo que había pasado. Y obviamente que le dije que sí, o sea, es lo que me gusta, lo que me apasiona. Y ahí vamos con todo. Y todo el apoyo, ¿no? Porque tenés todo Sí. el apoyo. Y La verdad todas que las sí. puertas abiertas, la ayuda que necesitas también. Aparte vos sos Sí. muy productivo, es bueno siempre a la par de nuestros talentos, de lo que nos gusta, poder también no dejar de lado, ¿no? La familia, el crecimiento, sos súper trabajador, súper productivo. Así que los estamos despidiendo a estos chicos porque se nos van a España. Pero se quedan con nosotros porque vamos a seguir orando por ellos. Amén. Así que yo invito a Luciana para que podamos hacer una oración por ellos. Y es un gusto, es un privilegio para nosotros, Esteban, tener un atleta entre la juventud, y que muchos se animen también
para poder lanzarse hacia las cosas que les gustan. Amén. Así que, ¿qué les parece si todos se ponen de pie y decimos gracias, Señor? Porque no esperábamos menos de cada uno de aquellos que tú ungiste, que tú llamaste, que tú capacitaste. Así que gracias, Señor, por los talentos, porque hay algo que hay que reconocer y es cuando tú pones destrezas, cuando tú pones talentos, y no nos podemos quedar callados, tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando. Así que los bendecimos, Señor, para que ellos sigan conectados con la iglesia, conectados con nosotros, en total comunión y unidad. Y sabemos que somos uno en ti. Sabemos, Señor, que la protección y la bendición pastoral es algo que tú, Señor, has determinado en la tierra para obtener tu bendición y para obtener tus promesas cumplidas. Y sabemos que es la manera de practicar la fe. Así que gracias por ellos, los bendecimos y te pedimos, Señor, que les abras puertas, que les abras camino, que están en la mejor etapa para crecer, para ensancharse, para ir por más. Sabemos que no es fácil, que no será fácil, como muchos miembros y ovejas que tenemos lejos, pero sabemos que estamos unidos, que estamos conectados en una misma fe, en un mismo fuego, en una misma pasión, y que el testimonio de ellos pueda inspirar a otros, pueda animar a otros, y que tu obra, Señor, no pare, y que tu obra se siga ensanchando, y que podamos tener en medio de la juventud la mejor gente, más capacitada, porque tú los dotaste, porque tú les abriste las puertas, porque tú, Señor, les ensanchas el camino desde hoy y para siempre. Nosotros los apoyamos, los bendecimos porque son chicos fieles, son chicos entregados a tu obra, serviciales, que lo puedan seguir haciendo desde donde estén, y los cubrimos con la santa unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. When the Saints come marching in, we roll so deep that they can't believe we sold out seats to them CDs. Please don't sleep on the beat. Beat up these, still don't get it, what you keep up, please. We ain't no heroes for sale. If you bought one, better keep your receipts. Okay, I get it. I know what they thinking. We some kumbaya singing, corny Christians. Keep your dishes, buy a ticket to a concert, pay a visit. Think it's odd? We them Blues Brothers, 116 on a mission from God. I don't think they get it. I really think what they gotta do is see it to believe it. I wasn't planning on leaving them. Give me the microphone with no gimmicks. I really live it. So then they come in, I can know them, but I don't get them. And if you ever wanna get it, we'll tell them to come and get it. I want them to, I got it, and tell them we really with them. They're thinking that I'm tripping cause I'm living for more than just rapping. What is what happens when the Saints go marching in? When the Saints go marching in. When the Saints go marching in. Saints go marching in. Saints go marching in. Saints go marching in. Marching, my homies they be marching. Can't tell the second letter.
into my window. I see you popping tags, but you know that's why your in's low. I tried to tell them we was coming, gone, let us in. Why they hating like we all a bunch of hooligans? No gimmicks, spirit in my lyrics. Know when people hear it, they gon' love it, they gon' fear it. And it ain't how we flow, cause when we show up at our show, they say we going so hard in the paint, they can't wait for some more. But some others say we preachy, some closed-minded geechies, like we ain't heard of Marx, Locke, and Nietzsche. Believe me. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they don't know about us. Like they don't know about us, they think we dumb, diddy dumb. But they gon' know about us. They gon' know about us. Hey, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. ¿Cómo está la juventud? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Están disfrutando? ¿Están recibiendo la presencia del Señor? Nos alegramos de estar con ustedes, de compartir este tiempo. Como decía Karen, el último escalón ya, la última reunión mensual. Pero prepárense, decía que está al lado, prepárate que vienen cosas nuevas. Prepárense que el año que viene lo arrancamos allá arriba. Pero no para después ir bajándolo, sino que cada vez más arriba. Decirle al que está al lado, cada vez más arriba. Tenemos que estar más arriba cada vez. Y el Señor ponía una palabra en mi corazón, parte de la historia de David. Y siempre vemos a David como el rey, como el pastor de ovejas que fue rey. Y hay muchas historias buenas, pero también hay partes duras y difíciles de cada uno de los hijos de Dios, como la han vivido. Y el Señor me llevaba a esta historia. Quiero marcar unas cositas para que ustedes se la puedan llevar hoy, esta noche, y lo puedan también tener y poner en práctica. Decirle que está al lado, es para que lo pongas en obra, en práctica en tu vida. Entonces, la historia principal está en 1 de Samuel 22, que es la historia de cuando David huyó de Saúl, cuando David se escondió y se fue. Vamos a leer solo algunos versículos, porque hay mucho contenido en la historia, pero voy a ir leyendo rapidito algunos versículos para ilustrarme de lo que quiero mostrarles. 1 de Samuel 22, verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y todo lo de la casa de su padre supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La mejor de la gente, afligidos, endeudados y amargados. Los mejores estaban todos ahí. Y fue hecho jefe de ellos. Jefe de hermosa gente se hizo. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey: te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y es palabra de Dios. Lo principal de esta historia es que cuando David huyó del rey Saúl y se fue a ese lugar, terminó en esa cueva, en la cueva de Adulam. Entonces, encontramos a David que está viviendo un momento muy duro, muy oscuro, muy difícil para él, aún teniendo capítulos anteriores, siendo ungido con aceite, diciendo que iba a ser rey. Pero, ¿qué llevó a David a huir de Saúl y a llegar a ese punto, a estar de esa forma de la historia? La primera razón principal fue que el rey Saúl tuvo celos de David. Si ustedes leen la historia anteriormente, en el capítulo 18, dice que hubo un día en que Saúl no miró más con agrado, más exactamente el capítulo 18:9 de 1 de Samuel dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, en ese tiempo que pasó David, sabemos que David escribió salmos, ¿sí? ¿Cuántos sabían que es el autor de varios salmos? Y cuando ustedes los leen, los salmos, ven arriba y dice: David en tal momento, David en cual. Entonces, los historiadores y los que estudian creen que, o sea, está marcado en la Biblia que él escribió el Salmo 142 en ese momento, que es un momento de dificultad que estaba viviendo él. Y el Salmo 142 dice: petición de ayuda en medio de la prueba. Ese es el título. Pero antes de eso vamos a analizar qué había ocurrido con David para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces yo anoté como varios puntos, así como David, ¿por qué llegó a ese lugar? Y lo principal de esto es que por más que estemos en un lugar, que lleguemos a un lugar o que estemos ahí, el Señor, decía por ahí, yo leía, el Señor no juega a esconderse de nosotros. Nosotros a veces nos escondemos y nos vamos a la cueva, pero el Señor siempre está
Y el Señor no juega a las escondidas, o el Señor no juega a esconderse con nosotros, aun cuando nosotros buscamos escondernos de las situaciones y de lo que nos pasa. Entonces, David, ¿qué le pasaba? Que son cosas, y las quiero que ustedes por ahí las retengan, o si las quieren anotar, o si quieren tomarlo como nota. Pero, ¿qué le había pasado a David para tomar esa decisión? David se sentía traicionado. Estaba bajo la autoridad de un rey que estaba en ese momento loco, porque Saúl se había vuelto loco. Los que leyeron la historia, a mí me encanta, saben, lo repito un montón de veces, que me encanta las historias de los reyes de la Biblia y buscarle los detalles, pero Saúl lo perseguía a David desde que empezó a tener celos de David porque él había matado a 10.000, porque cantaban canciones de él, empezó a querer matarlo, le tiraba con la lanza, y David lo único que hacía era tocar el arpa para calmar los malos espíritus que venían a atormentar a Saúl, porque Saúl ya había sido desechado como rey, pero se aferraba a eso y se había vuelto un rey que estaba loco. Entonces David se sentía traicionado porque se sentía que estaba al acecho abajo un hombre que en cualquier momento lo podría matar. Se sentía incompetente porque no podía hacerle frente a ese problema, porque pensaba que no podía resolver esa situación. Tenía habilidades y capacidades como las tenemos a veces muchos de nosotros, pero se sentía incompetente en esa situación. Y vayan todo esto trasladándolo a su vida, porque estos puntos son importantes para que los trasladen a su vida. ¿Cuántos se han sentido traicionados alguna vez? Un montón de veces. Porque la gente es así, porque el ser humano es así. Yo dicen, el ser humano ya es traicionero. Lo único que no te traiciona es Dios. Entonces, yo creo que el que no se sintió traicionado, déjenme decirle que esperen un poquito nomás de ese tiempo, porque a alguien en algún momento le va a traicionar. ¿Cuánto le falló una novia una vez? A ver. Creo que todos tienen novias fieles, todos. Nunca tuvieron problema. Están perfectos estos chicos. A todos en algún momento, alguien o alguna situación nos hemos sentido traicionados. O nos ha pasado, a mí por lo menos, por eso lo digo como ejemplo. Entonces David se sentía que había sido traicionado, de que el rey lo quería matar. El rey que lo había hecho general, que lo había puesto, él no estaba queriendo usurpar el trono ni nada, él estaba ahí para servirle a él, lo quería matar. Pensaba que no podía hacerle frente al problema, a eso que le estaba pasando, que la situación se escapaba de sus manos. Y saben que Dios me llevaba a pensar esto, que muchas veces Dios nos hace promesas a nosotros, y Dios nos ha hecho muchas promesas a muchos. ¿Por cuántos han orado y el Señor ha dado una palabra? ¿Por cuántos han sido bendecidos con una palabra? ¿Por cuántos han declarado una palabra de algo que iban a hacer, que algo iba a pasar, y todavía no pasa, o todavía eso no llega, o todavía eso parece que no se va a cumplir? Pero saben que a veces Dios nos lleva por el camino de la incompetencia para mostrarnos que la promesa que Él quiere cumplir, en el caso de David era ser rey, no iba a ser por su habilidad de él estar ahí cerca del rey, de él hacer sus cosas, de lo que él sabía hacer, sino que dependía del poder de Dios y no de la habilidad. Entonces, la incompetencia a veces te lleva a depender plenamente del Señor, a buscar más de Él, a decir, yo esto no puedo, a que la situación se te escape de las manos. ¿Nunca te pasó? A ustedes no les pasa. ¿Nunca les pasó que algo ya no lo pudieron resolver y tuvieron que pedirle ayuda a alguien? ¿Sí? ¿Cuántos nacieron sabiéndose atar el cordón? ¿Todos? ¿Alguna vez no pudieron atarse un cordón? ¿Y le pidieron ayuda a alguien? Bueno, ahora me dicen que todos salieron. Bueno, no, ahora todos usan zapatillas automáticas que se atan solas. Pero Dios a veces nos lleva por eso, de sentirnos que no podemos lograr eso, justamente para mostrarnos que no es con nuestra fuerza o con lo que nosotros sabemos hacer que vamos a lograr. Sí que valen nuestras habilidades y nuestro talento, pero no es solamente eso. Porque las situaciones que pasan, como bien decía Esteban, las cosas que le pasaron, o las cosas que a otro pueden desmoronarlo o hacerle mal, aún así después de eso salió victorioso y salió más fortalecido. Y eso a veces la humanidad o las demás personas no le encuentran explicación. Pero nosotros sabemos la explicación por qué es. Es porque dependemos de Dios, no es por otra cosa que eso. David también estaba herido emocionalmente. Él tenía a su amigo, que era el hijo de Saúl, y a causa de esta situación lo perdió. Unos versos antes dice que se juntaron y estuvieron ahí para despedirse porque el rey estaba empecinado en querer matarlo. Entonces se despidieron y dice, pero David lloró más, dice un verso. Estaba llorando. ¿Cuántos lloraron alguna vez?
Che, son duros acá, ¿no lloran algunos? Los voy a esperar afuera ahí con a ver si no lloran, a ver si son tan duros. Había perdido a su amigo. Otra cosa, David se desgastó espiritualmente. ¿Y saben qué? Hasta mintió. Y a veces leemos la historia, y yo creo que la mayoría la han leído, pero hay un verso acá, 1 Samuel 21, verso 1 y 2, y dice: vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo? Y respondió David al sacerdote: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto en que te envío, y lo que te he encargado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Eso se lo había dicho el rey? No. ¿Se lo había dicho Dios que lo dijera? No, tampoco. Dios no le había dicho que hiciera eso para salvar su vida. Y a causa de que él hizo eso, de que él mintió, esa mentira le costó la vida a 85 sacerdotes, a 85 personas inocentes, que ahí más adelante dice, si ustedes leen ahí, dice: ¿qué tienes ahora en mano? Y acá tenemos el pan de la proposición, el pan de los sacerdotes, pero te lo damos y el rey te envió, porque los sacerdotes confiaban en David. Pero David salió de ahí con una mentira, fue con una mentira ahí a decirle, y esa mentira le costó que cuando el rey se enteró que estos hombres le habían dado, le cortaran la cabeza a 85 sacerdotes. Y a veces, por querer hacer cosas en nuestra fuerza o escaparnos de situaciones, le terminamos cortando la cabeza, no a otras personas, pero a veces a nuestros propios sueños, a nuestras propias metas, a nuestras propias propósitos, terminamos haciendo, o sí, a veces haciendo mal a una persona o algo por querer resolver algo en nuestros medios, a veces por querer mentir. Dice: David toma decisiones en la carne. Se fue a Gat, que era el rey de los filisteos, y ahí lo conocieron y dijeron: este no es el que cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000 y está acá en medio de nosotros. Y ustedes saben la historia. Se fingió loco, se dejaba caer la baba, así por la barba, y andaba rayando las paredes como un lunático. Miren, el que Dios le había prometido que iba a ser rey, andaba entre el enemigo haciéndose loco. Dios no le había mandado eso. Yo no creo que Dios, ese era el plan que tenía con él. Dios sí permite que pasen circunstancias, pero muchas veces las circunstancias o las cosas que nos pasan son por nuestro propio mal actuar en base a resolver las cosas humanamente y no confiar plenamente en Dios. Cuando nosotros quitamos la vista de lo que Dios tiene para nosotros o de cómo es el propósito de Dios y las ponemos en la circunstancia, en lo que vemos, ay no, pero es que esto va a ser difícil, va a ser un problema, ahí es cuando viene el temor. Empezamos a actuar como actuó David, haciendo cosas que llevaron a desencadenar problemas, a terminar en una cueva. Terminó comportándose como lo que no era. Dios lo había llamado para ser un rey y terminó comportándose como un loco, como un carnal, como estando haciendo cualquier otra cosa, menos que estando cumpliendo su propósito, que era preparándose para ser rey. Entonces, a veces cuando perdemos la perspectiva de lo que Dios tiene para nosotros y actuamos en la carne, y viste que no hay nada cosa peor que a veces pasa cuando estás queriendo arreglar algo y se rompe un poquito más acá y lo vas tapando más acá, y cuando terminaste hiciste un desastre. Eso le pasó a David. Dijo: bueno, yo voy y le pido, le digo una mentira, dame los panes, dame la espada de Goliat. Se fue de ahí, mataron a los 85. ¿Y ahora dónde hago? Me voy allá. Terminó teniendo que actuar como un loco. ¿Y terminó a dónde terminó? Escondido en una cueva, a donde vinieron los padres, dice que la familia de él, pero con los que estaban endeudados, desamparados, afligidos, y terminó siendo jefe de eso. Con un propósito. Dios a partir de ahí sí generó un propósito después de eso. Pero a veces el camino para llegar a eso no es necesariamente que tengamos que tenerlo así. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué David terminó ahí? Entonces, ¿y por qué digo el Salmo 142? Porque a partir de eso, cuando estaba en la cueva, imagínense solo, ahí encerrado diciendo todo lo que le había pasado, él escribió este salmo. Que yo no me imagino escribiendo, yo no escribo ni 3 renglones de nada. Menos en esa situación no sé si escribiría. Después de haber llorado varios litros seguramente, pero él escribió, y escribió la petición de ayuda, dice, en medio de la prueba. Y eso es un salmo muy importante, y es lo que él
aprendió y tomó ahí en la cueva de Adulam. El Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Me rodearán los justos, dijo. Y leímos antes que dice que lo rodearon los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en problemas. Pero en ese momento, David hizo un clic. ¿Y qué pasa? A veces estamos en la cueva y hemos llegado a este punto. Ya estamos escondidos ahí en Adulam. Pero ¿qué pasó ahí con David? Y ahí también quiero marcar unos puntitos de lo que él vivió ahí. Ahí conoció a Dios nuevamente. Pero si ya lo conocía a Dios, sí. Pero a veces nos olvidamos de que conocemos a Dios y porque actuamos por nuestro medio y hacemos nuestras cosas y a nuestra manera y necesitamos que nos pase algo. Como yo digo, cuando muchos dicen no creer en Dios en un momento cuando todo va bien o cuando están haciendo sus cosas. Pero cuando estás en un avión y hay turbulencia, ahí no hay ningún ateo. Ahí todos se acuerdan de Dios. Todos oran en todos los idiomas y todas las lenguas, pero ahí ves a todos orando. A un rato antes los escuchabas diciendo cualquier barbaridad, todo. Pero ahí en ese momento que el avión se movió un poquito, ahí no hay, ahí son todos creen en Dios. Entonces conoció a Dios nuevamente. El estar ahí le hizo escribir este salmo y dice: con mi voz clamé a Jehová, pediré a Jehová misericordia. O sea, ¿qué le está pidiendo a Dios? Que Él venga de nuevo, que renueve esa relación. Buscó una relación fresca y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Buscar de nuevo del Señor. Donde tenemos que volver a tener esa relación, dejar eso que nos ha pasado. Dejar lo que ya nos hizo mal, pero empezar de nuevo. Apela a su favor. Le pide el favor de Dios. Y déjame decirte algo, solo el favor de Dios te va a hacer salir adelante. Podés buscar de millones de formas, todas las mejores opciones, podés tener todo el dinero del mundo, podés tener toda la comodidad del mundo, podés tener toda la inteligencia del mundo, pero si no tenés el favor de Dios, no te sirve de nada. Entonces tenemos que apelar al favor de Dios. Aunque tengamos las capacidades de resolver las cosas de nuestra manera, creemos que tenemos las capacidades porque Él creía que tenía la capacidad, dijo: me voy, pido las cosas acá a los sacerdotes, no se van a enterar, no pasa nada. Pero la situación se le fue yendo de las manos y terminó comportándose como un loco adelante del rey enemigo, que lo terminó echando, lo llevaron y sáquenme este loco de acá. Dice el rey de Gat, dijo: no tengo suficiente loco yo para que me traigan uno más. Imagínense el rey, el prometido de ser rey, ungido con aceite, comportándose como un loco. Buscar ser de bendición. Y suena a veces difícil, pero cuando estamos nosotros en los momentos difíciles, es que tenemos que buscar ser de bendición. Como dice el verso ahí: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Estaba hablando de lo que estaba por venir, de lo que él quería hacer, que lo liberara, que le diera un propósito, que hiciera algo con él. Se fortaleció en Dios y eso es lo que tenemos que hacer, entregar a Dios nuestra carga, nuestra preocupación, para que Él pueda actuar en nosotros, a través de nosotros. Y observar con fe lo que va a venir, creer lo que va a venir. Ya cuando estaba en la cueva la actitud de David cambió, hizo este salmo pidiendo socorro y al final dice: tú me serás propicio. O sea, ¿qué quiere decir tú me serás propicio? Que las cosas iban a ser oportunas, que iban a ser favorables, que propicio, que va a estar bien, ¿no? Que iba a cambiar, no que todo iba a seguir saliendo mal como estaba. Entonces, todas estas características, estos puntos, conocer a Dios, apelar el favor de Dios, buscar ser de bendición, fortalecerse en Dios y observar la victoria, saben que es el trato de Dios para nuestra vida. Entonces, es lo que tiene que suceder en nuestra vida cuando llegamos a la cueva. Decía que está al lado de eso, tiene que pasarte cuando estás en la cueva. ¿Saben que es el lugar donde Dios
nos va a cambiar, donde realmente va a trabajar con nuestra vida. En la cueva ahí cuando es difícil, cuando está todo bien, si todo te está saliendo bien, no hay cambio. Como hay muchas frases que dicen, si sentís que nada te sale mal, fíjate si no estás yendo vos también en la dirección contraria. Si crees que todo está muy bien, es porque estás haciendo igual que los demás, y a veces no es porque está todo bien, sino porque todos están haciendo mal. Entonces, ahí es cuando Dios quiere tratarnos, cuando Dios ya llegaste a la cueva por tus dificultades, por querer seguirte vos mismo, por hacer tus cosas, pero ahí es cuando llegás a otro nivel de dependencia. Ahí es cuando va a ser el trato de Dios con tu vida. Entonces decís, no quiero resistirme al trato, decís, no quiero resistirme al trato, no al maltrato. Yo no me quiero resistir al trato, no me quiero resistir a la cueva. Cuando estoy en la cueva, cuando me toca estar en ese momento, quiero lograr esto que logró David, de llegar a esa dependencia con Él, de cambiar mi corazón, de decir, yo no puedo, yo te tengo que conocer más a ti, Dios, yo tengo que aprender más de ti, yo tengo que saber más, no me voy a resistir a lo que me está pasando, voy a aprender de esto, voy a salir victorioso. Tampoco es el punto quedarse en la cueva, sino hacer el cambio, hacer el clic en el momento que estás ahí, lograr lo que logró David, ver todas estas cosas que iban a pasar, ver todo lo que iba a pasar. Eso es cómo enfrentamos lo que nos pasa en la cueva, lo que nos pasa en el momento de debilidad. Así que si estás al lado, no te resistas a la cueva. Deja que Dios te trate, decile, deja que Dios te trate. Y si estás al lado del que tiene el carácter, Dios te quiere cambiar, decile. A veces queremos que cambie el que está al lado o no. Pero Dios te quiere cambiar a vos, es decir, Dios me quiere cambiar a mí. Por eso el que está al lado también te lo dice a vos, no se lo diga a vos. Dios te quiere cambiar y no dejes que te diga. Miralo, Dios te quiere cambiar y deja que Él también te lo diga. Entonces, David también dice que después de que se encontró, y lo que dicen los historiadores, es que en este mismo momento, en esa misma parte de la historia, él escribió también el Salmo 34, que es conocido, que es la protección divina. Y se transforma como en una charla que les da, yo marcaba ciertos puntos, y como que le da a cada uno. Imagínense, el que venía de esconderse, de mentir, de actuar como un loco, de mandarse la macana, de que hicieran matar a los demás, ahora él podía dar algo después de salir de esa cueva. Así que está al lado, cuando salgas de la cueva vas a dar algo. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, un cambio. El cambio se ve porque tiene que haber fruto. Si nosotros estamos siempre igual, somos la misma rama seca y dura, y no tenemos fruto, no hay cambio en nosotros. El cambio se ve en cuanto a los frutos, en cuanto a lo que podemos dar. Entonces David dice en el Salmo 34, saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confía en Él. Estaban los afligidos que habían ido con Él ahí, y Él era el que había pasado más mal, que había estado perseguido. A los endeudados, temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. A los que estaban descontentos, a los que no se conforman con nada. ¿Conocen a esos que no se conforman con nada? Que siempre les falta 5 para el peso. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto lo habló con causa después de que le había pasado, de que había sido perseguido. El mismo que estaba chorreando baba adelante, ahora estaba aconsejando y tenía algo para dar. Había hecho un cambio realmente. Y por último dice el verso 19 en adelante, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Casi lo mataban a él y todo, pero no será quebrantado. Matará, dice, al malo la maldad, y los que aborrecen al justo será condenado. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Es palabra de Dios. Como te decía al principio, quizás en este momento ahora te encontrás en esa cueva. Te encontrás en una cueva. A tu manera, gráficamente, esto es. Dice, pero yo no voy a ser rey, a mí nadie me ungió con aceite. No, pero capaz tu mamá te tiró un sartenazo con aceite así, porque hiciste macana. Bueno, ahí tenés tu unción. Y si querés más, te dice, volvé que te doy otra, dice. Como decía ese humorista, que Dios te unja con aceite hirviendo. Era una bendición. ¿Ustedes la quieren, no?
Ustedes no quieren la bendición de Dios, vieron que son desagradecidos, no quieren recibir. Pero a veces, depende el momento que estás viviendo, podés estar pasando ese momento en la cueva. Pero no tenés que tener temor, decirle que está al lado, no tengas temor. Si estás en esa cueva y estás siguiendo el plan de Dios y tomaste la actitud que tomó David en la cueva, vas a conocer a Dios de una manera diferente y maravillosa. Vas a salir de ahí 100, 200, 1000 veces mejor de lo que entraste y de lo que estabas. Vas a tener un renuevo, algo fresco que va a cambiar tu vida. Pero obviamente tiene que salir a flote todo lo que te estaba pasando, todo lo que pasó y todo lo que estabas ocultando, tal vez en tu fuerza. Tal vez llegaste a la cueva escondiéndote de algo que solo vos sabés en tu interior y solo te pasa a vos. Y si esto no sabe nadie, pero me escapo por acá y te vas escondiendo en una cueva. En esa cueva tenés que encontrarte verdaderamente con Jesús nuevamente. Y a veces hay muchas cuevas que vamos pasando en nuestra vida porque hay muchas profundidades en nuestro corazón que el Espíritu va a ir trabajando o que tiene que ir cambiando. Y eso es lo que nos va a ir llevando. Entonces, cuando estés listo, cuando estés en esa cueva ya, cuando hayas pasado el proceso, la gente va a venir a buscarte, como a David. Van a venir los que tengan necesidad, los que hayan pasado lo mismo, los que estén pasando una dificultad, los que están pasando un problema, y vas a tener una palabra para dar. Porque si vos pasás la prueba y no te eximís, no tenés el resultado, no tenés nada para dar, volvés a lo mismo. ¿Y qué aprendiste de eso? Y nada, no sé. Y ahí yo sigo nomás, y doy la vuelta de nuevo. Otra vuelta más, otro año calendario más, otro año que digo que voy a empezar bien y empiezo bien para las patas. Y lo termino peor todavía. No, decís, no. Yo voy a empezar bien, voy a terminar bien, voy a pasar la prueba, voy a estar en los momentos que me toque llegar a esa cueva y sufrir de estar ahí, pero voy a aprender, voy a hacer el cambio en mi corazón, voy a buscar a Dios, voy a verdaderamente recibir la presencia de Dios y que Él haga conmigo. Y que Él haga el cambio y que yo tenga algo para dar. Porque si no tenés algo para dar, la prueba de vida son los testimonios. Como decía Karen, como contaban, y el talento y el hacer y lo que cada uno tiene para dar es una prueba, es una muestra de lo que Dios te da y bendice y trae alegría a los demás cuando el Señor realmente está detrás de todo eso. Porque podés tener el mejor talento para hacer algo, pero si no está aceitado, lubricado con la presencia del Señor, es como nada. Es como dice la Biblia, si no tengo amor, soy como un plato que suena y no llega a nada, solamente hace ruido. Pero cuando tenés la presencia del Señor, cuando hay trato de Dios en tu vida, cuando hay cambio, y no importa esto si decís, pero yo recién estoy empezando y conociendo, recién vas a estar entrando en una cueva. Pero yo hace 30 años que conozco a Dios. Bueno, hace 30 años y las cuevas que aún tal vez te faltan por conocer, porque hasta que Cristo venga y nos lleve, ya sea en vida, si falta poco, o si después de dejar de estar en esta tierra, vamos a seguir aprendiendo hasta el momento que emitamos nuestro último suspiro. Vamos a estar aprendiendo. Nunca nadie puede decir, no, yo soy suficientemente sabio, yo ya aprendí todo, yo ya sé, yo ya no me equivoco más. El que dijo yo ya no me equivoco más, se acaba de equivocar ahí mismo al pensar que no se equivoca más. Entonces, lo que quiero decir es que avancen hacia el propósito que Dios tiene. Cuando estén en la cueva, busquen lo que Dios tiene y van a ver la gloria manifestarse sobre su vida. Avancen al propósito que Dios tiene y vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida y sobre los que te rodean. Buscaba aquel que no desiste de